En esta clase vamos a trabajar con el tema de ecuaciones. Este tema corresponde al módulo 3 en el cuadernillo. A lo largo de esta clase vamos a ir trabajando con algunos conceptos que son importantes de tener en cuenta en el momento de resolver ecuaciones y luego sí vamos a empezar a trabajar con la resolución de algunos tipos de ecuaciones. Un concepto importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de resolver ecuaciones es el concepto de igualdad. Ustedes saben que siempre en una ecuación está presente la igualdad. Una igualdad entre dos objetos matemáticos se da cuando tienen el mismo valor. Podemos distinguir dos tipos de igualdades. Por un lado tenemos igualdades condicionales, es decir que la igualdad va a estar condicionada a ciertos valores de la variable. Entonces, si por ejemplo tenemos esta igualdad entre 3x y 6, ¿sí? Para que esta igualdad sea verdadera, tiene que ocurrir sí o sí que el x valga 2. Entonces, si el x vale 2, 3 por 2 me da 6 y puedo verificar esta igualdad. En cambio, si el x vale cualquier otro número, esta igualdad no se cumple nunca. Por el otro lado, tenemos otro tipo de igualdades que son las que llamamos identidades. Y nos dice que si, por ejemplo, nosotros tenemos esta igualdad donde tenemos x más 2 todo elevado al cuadrado, esto es exactamente igual a esto que tengo acá, para cualquier valor de la variable. Es decir, para todos los valores de la variable x en que esté definida, podemos decir que este miembro es igual a este. Es decir, que no hay una condición como en el caso anterior. Las propiedades de la igualdad también son importantes de tener en cuenta porque son justamente las que vamos a utilizar a lo largo de la resolución de ecuaciones. Una propiedad es la reflexiva. Esto nos dice que para todo número A que pertenece a los reales, es decir, que para cualquier número A que pertenece a los reales, vamos a decir que A es igual a, es decir, que todo número real A es igual a sí mismo, siempre. Por el otro lado tenemos la propiedad simétrica. Este nos dice que para un par de valores A y B que pertenecen a los reales, ocurre que si el valor A es igual a B, entonces puedo decir que B es igual a A. Es decir que la igualdad es simétrica porque es lo mismo decir A igual a B que B es igual a A. Esto es importante cuando, para los que recuerdan ya cómo son las ecuaciones, muchas veces siempre estaba la duda de, bueno, la X la pongo a la izquierda, la pongo a la derecha. Esto nos indica que es exactamente lo mismo hacerlo de una forma u otra. También tenemos la propiedad transitiva. Esto nos dice que para todo valor de A, B y C, que pertenecen a los reales, es decir, que para los valores, para números A, B y C, números reales, puedo decir que si A es igual a B y además B es igual a otro valor C, entonces puedo decir que A es igual a C por propiedad transitiva. Es decir, que yo tengo esta igualdad donde A es igual a este número B y B es igual a este número C, entonces A tiene que ser igual a este número C. Y por último tenemos la propiedad uniforme. La propiedad uniforme nos dice, en el caso de la adición, es decir, de la suma, que para todos valor de A, B y C que pertenecen a los reales, va a ocurrir lo siguiente. Si yo tengo una igualdad donde A es igual a B, y a ambos miembros de esta igualdad les sumo este término C, yo puedo decir que la igualdad sigue siendo verdadera. Es decir, que a una igualdad, si a ambos miembros les sumo un valor cualquiera, la igualdad sigue manteniéndose. No va a ser la misma igualdad, pero se va a seguir manteniendo, conservando una igualdad entre ambos miembros. En el caso de la multiplicación ocurre lo mismo. Si tengo valores A, B y C que pertenecen a los reales, puedo decir que si yo tengo una igualdad entre A y B, si yo a ambos miembros de esta igualdad lo multiplico por un valor cualquiera C, por el mismo valor en ambos miembros, puedo decir que la igualdad también sigue existiendo. A partir de estas propiedades que vimos recién, surgen otras leyes que también son importantes de tener en cuenta y que por ahí nos facilitan algunos cálculos. Por un lado tenemos la ley cancelativa de la adición, que es en realidad como lo contrario a lo que estábamos viendo recién de la propiedad uniforme. En este caso vamos a tomarlo al revés. Yo tengo números reales A, B y C, y puedo decir que si tengo una igualdad donde en ambos miembros estoy sumando el mismo valor,
entonces yo por propiedad cancelativa los puedo cancelar. Es decir, que este se va a cancelar con este y mantiene la igualdad A igual a B. Es decir, que esto es lo contrario que veíamos recién a la propiedad uniforme, ¿sí? Cuando yo al mismo valor lo estoy sumando en ambos miembros, la igualdad se va a mantener si yo los cancelo. Por el otro lado tenemos la ley cancelativa del producto, que también ocurre lo mismo. Tengo unos números reales A, B y C. Puedo decir si yo tengo en una igualdad un factor C que está multiplicando en ambos miembros, también los puedo cancelar, siempre que no haya ninguna otra operación más que la multiplicación, los puedo cancelar y me queda que A es igual a B. ¿Bien? Y por último tenemos la ley de anulación del producto, que nos dice que si yo tengo una multiplicación de A por B, que esto me da igual a 0, pueden ocurrir tres posibilidades. O que A sea igual a 0, porque acuérdense que cualquier número multiplicado por 0 siempre me da 0, entonces 0 por B me daría 0, o que B sea 0, o que A y B sean ceros. Entonces, de cualquiera de estas tres posibilidades, el producto este me da igual a 0. Otro de los conceptos que dijimos que vamos a tener en cuenta es el concepto de variable. En un conjunto dado de números, la variable es un símbolo que me representa un elemento que no es especificado. Es decir, la variable puede ir justamente variando, digamos, porque no representa un número en particular, sino que es un elemento que no está especificado dentro de un cierto conjunto. Otro concepto importante es el de expresión algebraica. Una expresión algebraica es aquella donde vamos a tener distintos términos. Cada término va a estar compuesto por números y letras que van a estar relacionadas entre sí por distintas operaciones matemáticas. Cada término va a estar relacionado por operaciones matemáticas. Siempre tenemos que tener en cuenta que generalmente las letras, que es lo que nosotros vamos a llamar la parte literal, siempre va a estar elevada a un exponente, ¿sí? Este exponente es el que muchas veces me va a determinar el grado de la ecuación. Ya lo vamos a ver más adelante. Y por último tenemos la incógnita, que la incógnita es, bueno, es la variable, digamos, y es un valor desconocido, ¿sí? La variable va a transformarse, digamos, en una incógnita cuando yo quiero encontrar cuál es ese valor. Los valores de la incógnita son justamente los que hacen que una ecuación sea verdadera, ¿sí? Es decir, que son las soluciones de esa ecuación. Cuando nosotros tenemos una expresión algebraica, nosotros muchas veces necesitamos encontrar el valor numérico de esa expresión. Este valor numérico es el valor que se obtiene al sustituir cada una de las letras que yo tengo en esa expresión por un valor numérico. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviese x más 1, y yo digo, bueno, entonces si x vale 1, yo puedo decir que esta expresión es igual a 1 más 1, o sea que vale 2. Este sería el valor numérico de esta expresión cuando la variable vale 1 o cuando la parte literal vale 1. Podemos tener expresiones algebraicas que son equivalentes. Esto va a ocurrir cuando, o sea, yo voy a tener dos expresiones que van a ser equivalentes, si solo si pasa que la solución de una de las expresiones algebraicas es exactamente la misma a la otra, a la solución de la otra expresión algebraica. Es decir, que son equivalentes cuando toman el mismo valor numérico para todos los valores en que esté definida esa expresión algebraica. Entonces, ahora sí, una ecuación va a ser una igualdad entre dos expresiones algebraicas en las que van a aparecer valores conocidos o valores desconocidos o incógnitos que van a estar relacionados mediante distintas operaciones. Por ejemplo, esto que tenemos acá. Acá en esta ecuación que tenemos vemos que, acuérdense que lo que está de un lado del igual es un miembro y este es el otro miembro. En este caso, por ejemplo, tenemos, en el primer miembro tenemos tres términos. Acuérdense que cada término está definido por los signos más y menos. Entonces yo acá tengo tres términos. En el segundo miembro puedo ver que tengo solamente dos términos. Si yo analizo las partes literales de cada uno de los términos, puedo ver que este es el que tiene el exponente de mayor grado. Entonces yo puedo decir que esta ecuación en particular es una ecuación de cuarto grado.
Ahora, en esta clase vamos a trabajar principalmente con lo que son las ecuaciones lineales, es decir, las ecuaciones de primer grado. Es decir, que el exponente máximo de la ecuación al que esté elevado a la x va a ser siempre 1. Por ejemplo, podemos definir una ecuación lineal de esta forma. Una cuestión importante que nos mencioné cuando hablamos de las variables es que cuando vamos a hablar de variables, nosotros vamos a representarlas siempre por los últimos valores, por las últimas letras del abecedario, es decir, X, Y, Z, W. Generalmente las variables van a estar representadas por esas letras, mientras que las constantes o los coeficientes siempre van a estar representados por las primeras letras, A, B y C, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, en esta ecuación que yo tengo acá, ¿sí? Esto es una igualdad entre dos expresiones algebraicas, donde veo que la variable es la letra X y A y B son coeficientes. Es decir, que van a tener un valor definido, porque van a ser constantes, van a tener un valor definido, solo que todavía en esta ecuación no sabemos cuál es ese valor. Pero no es lo mismo que la X que podría llegar a adoptar distintos valores. Entonces, para resolver esta ecuación, ¿sí? Acá tengamos en cuenta que A y B van a ser valores reales, ¿sí? Y también es importante tener en cuenta que el A tiene que ser siempre distinto de 0. Si el A vale 0, esto se anularía y ya no tendríamos más una ecuación porque no habría ninguna variable dando vuelta para encontrar una solución, digamos. Cuando voy a resolver una ecuación es justamente el proceso de poder hallar las soluciones que yo quiero encontrar. Para ello es necesario despejar primero siempre la incógnita, es decir, la variable incógnita que yo tengo en mi ecuación tiene que quedar solita en ese miembro para poder encontrar cuánto vale. ¿Está bien? Para esto es importante que vayamos teniendo en cuenta todas las propiedades que fuimos viendo al inicio de la clase. Si yo quiero resolver esta ecuación, ¿sí? Lo primero que voy a utilizar es la propiedad uniforme. ¿Qué me dice la propiedad uniforme? Que si yo a este miembro y a este miembro le sumo o le resto lo mismo en ambos miembros, la igualdad se sigue manteniendo. Entonces, ¿para qué querría hacer eso yo? Y porque dijimos que tengo que despejar esta variable x. Para ello, tengo que eliminar este b y este a de este miembro y los tendría que pasar al otro lado para que de este lado me quede despejada esta x. Entonces, para eliminar la b, lo primero que vamos a hacer es buscar trabajar con su inverso, ¿sí? Porque acuérdense que el neutro en una suma es el 0. Entonces, si yo a este le resto el inverso, esto se me va a hacer 0 y va a desaparecer de este lado. Entonces, de este lado le restamos b, pero para que se mantenga la igualdad, de este lado también le tengo que restar el valor de b. Entonces, acá se cancelan y me queda que ax es igual a 0 menos b, es lo mismo que diga menos b. Ahora, para poder cancelar este a de acá, dijimos que lo teníamos que dividir por su inverso. Si divido de este lado, tengo que dividir necesariamente de este lado para que también se mantenga la igualdad. Entonces, en este lado se van a cancelar las a y me va a quedar que x es igual a menos b sobre a. Es decir, que la solución va a estar determinada por los coeficientes que tiene esa ecuación en particular. ¿Está bien? En este caso, cuando la expresión de la ecuación lineal que estemos trabajando tenga esta forma en particular, siempre vamos a encontrar una única solución, ¿bien? Que va a estar dada justamente por los coeficientes lineales de esta expresión en particular. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos una ecuación así, 2x más 1 igual a 11, ¿sí? En este caso entonces dijimos, necesitamos despejar este valor de x. Entonces, para despejar este valor de x, tengo que eliminar primero este 1. Entonces, vamos a decir 2x más 1, le voy a restar un 1 y como resto de este lado, tengo que restar de este lado también. Esto se me cancela, 1 menos 1, 0, me queda 2x igual a 11 menos 1, 10. Ahora, para poder eliminar este 2, tengo que dividirlo también por 2. Si lo divido de un lado, lo divido del otro también. 2 dividido 2 me queda 1, se me cancelan mutuamente, entonces me queda que x es igual a 10 dividido 2, 5.
Es decir, que este valor de 5 es el que hace verdadera esta ecuación que tengo acá. Si yo este 5 lo reemplazo en la x, yo digo 2 por 5 más 1, esto es igual a 11. 2 por 5, 10, 10 más 1, 11. O sea que esto es igual a esto. Este valor me hace verdadera esta ecuación. O sea que fíjense que acá tenemos una igualdad que es condicional. En este caso, fíjense que siempre es importante tener en cuenta que lo primero que yo voy a intentar deshacer es el más 1, ¿sí? Es decir, las sumas y las restas. ¿Por qué? Porque si yo quisiera sacarme de encima primero este 2, yo lo tengo que dividir por el inverso. Si yo divido por el inverso, es decir, que divido todo esto por 2, me va a quedar un medio acá dando vuelta y al final no se me va a terminar eliminando lo que yo necesito, ¿sí? Entonces, es importante que tengan en cuenta que siempre empezamos sumando y restando para eliminar lo que está sumando y restando, y después vamos a trabajar con lo que esté multiplicando o dividiendo, ¿sí? Acuérdense que esto de acá está multiplicando. Esto seguramente algunos lo han aprendido así en el secundario, otros seguramente lo han hecho de una forma ya más mecanizada, es decir, que algunos pasos se los van salteando. Entonces ustedes van diciendo, bueno, yo acá tengo 2x, y si esto está sumando, lo voy a pasar del otro lado restando. ¿Está bien? Entonces, esto de pasar del otro lado restando no es que yo lo paso del otro lado restando, es que yo en realidad hice este proceso previo de restar en ambos miembros y así es como quedó restando de este lado. Entonces acá me queda que 2x es igual a 10 y este 2 que estaba multiplicando lo paso dividiendo, me queda que x es igual a 10 dividido 2. De vuelta, no es que lo paso dividiendo, sino es que dividí en ambos miembros y me quedo dividiendo de este lado. De cualquiera de las dos formas, llego siempre al mismo resultado, así que por supuesto lo pueden resolver de cualquiera de las dos formas. Pero si lo resuelven de esta segunda forma, tengan en cuenta siempre que no es que las cosas aparecen mágicamente ni se cambian porque sí, sino que tiene su base en todas las propiedades que estuvimos viendo a lo largo de la clase. Así que bueno, ahora los dejo con las actividades prácticas para que puedan ir resolviendo y practicando con los profes.